Les estoy compartiendo explicación al desafío 51 para que se apoyen en resolverlo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular el área de los triángulos que están dentro de cada figura geométrica. Tenemos un romboide y tenemos un trapecio. Vamos a calcular el área por triángulo primero, por cada triángulo, y después vamos a calcular el área total de la figura. Existen fórmulas que nos apoyan en este proceso, en esta actividad. Por ejemplo, la fórmula para calcular el área del romboide es esta. Área es igual a base por altura, y para calcular el área del trapecio es esta, base mayor más base menor por altura entre 2. ¿Cuál es la base mayor de cualquier trapecio? El lado más largo. ¿Cuál es la base menor? El lado que está enfrente de la base mayor, que sería este, y es el lado más corto. La base mayor se escribe con B mayúscula, la menor con B minúscula, y esto se multiplica por la altura, que va a ser siempre de la base al punto, hacia el punto más alto de nuestro trapecio, que sería esta. No puede ser el lado que está aquí tomado como altura, porque este lado está en diagonal, y recuerda que la altura se mide de manera vertical, no en diagonal, así que no te vayas a confundir y vayas a decir, pues esta es la altura de aquí a acá. No, porque esta es una línea diagonal y la altura debe ser de manera vertical, así que punto más alto, y me voy a ubicar en la base y voy a alinear punto más alto con la base para trazar mi altura de esa manera, para que quede de manera vertical como es correcto de ubicar nuestra altura. Entonces, ya teniendo ubicados y explicados cada parte de nuestra fórmula, vamos a la actividad. Dice, calculen el área de cada triángulo y el área total de la figura que los contiene. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicarnos en el primer triángulo. Hay 4 triángulos en el romboide. Me ubico en el primero y voy a revisar que voy a tomar en cuenta este lado como base y voy a trazar la altura. Recuerdo que la base de cualquier triángulo puede ser cualquier lado de mi triángulo. En esta ocasión voy a ocupar este como base y voy a ubicar el punto más alto respecto a la base de este triángulo. El punto más alto de este triángulo sería este. ¿Cómo trazo la altura? No la voy a trazar así. No voy a decir, pues esta es la altura, el lado de este triángulo. No, porque este lado está en diagonal, y cuando está en diagonal, pues la altura no se traza de manera diagonal. ¿Qué es lo que sucede? Tengo que apoyarme con mi escuadra para poder trazar la altura. ¿Qué es lo que hago? Voy a prolongar la base de este triángulo hacia acá para poder alinear la base con el punto más alto de mi triángulo, que es este, y de esta manera voy a trazar yo mi altura. Aquí ya trazo mi altura, ya lo estoy observando. Esta sería mi altura y tiene 5 unidades de altura. Ahora voy a ampliarlo para que puedan ver. Aquí está, 5 unidades de altura. Y ya tengo mi base, que es 5. Entonces, ya teniendo la medida de la base y de la altura del primer triángulo, yo puedo darme cuenta que es 5 de base. Ahora voy a hacer la sustitución de la fórmula. La sustitución de la fórmula del triángulo es igual a área es igual a base por altura entre 2. Lo que voy a hacer es sustituir esa fórmula con las medidas del triángulo. Ya tengo que de base tuvo 5, de altura tuvo 5. Esto es igual a 25, ahora dividido entre 2, y esto me va a dar un total de 12.5 centímetros de área del primer triángulo. Si tú observas, el siguiente triángulo que está enfrente es exactamente igual a este, por lo tanto la altura va a ser la misma, de 5 unidades, y la base va a ser igual de 5. Por lo tanto, la altura y la base son iguales que esta. Quiere decir que de área va a tener lo mismo exactamente que el primero, 12.5 centímetros cuadrados. Ahora me voy a ubicar en esta parte, en la división de estos triángulos. Me ubico en el primer triángulo, tomo como base este lado, son 5, tracé mi altura al punto más alto de mi triángulo. Vean, esta es mi base. Estoy tomando como base este lado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar el punto más alto respecto a la base que estoy tomando y voy a trazar con ayuda de la escuadra, voy a trazar la altura. Alineo la base con el punto más alto y ahí está trazada la altura. Miren, esa línea roja es la altura y tiene como medida 1, 2, 3, 4. Tiene 5 también de altura. ¿Ya se dieron cuenta qué sucedió? Que tanto la base mide 5 y la altura mide 5. Entonces,
es exactamente igual. Si yo aplico la fórmula 5 por 5 me va a dar 25 y esto lo divido entre 2 me va a dar 12.5, exactamente igual que estos. Tienen la misma área, aunque son diferentes los triángulos. Estos son diferentes de estos, se ven diferentes, pero tienen la misma área porque tienen base 5, altura 5, igual este. Ya tengo las áreas de los 4 triángulos del romboide. Ahora, ya sé que es igual a 12.5. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, voy a sumar las 4 áreas, 12.5, para no estar sumando 4 veces el 12.5, multiplico directamente por 4, 4 por 5, 20, 4 por 2, 8 y 2, 10, 4 por 1, 4 y 1, 5, pongo punto decimal y agrego la medida en centímetros cuadrados porque ese es lo que estoy yo obteniendo, área. Entonces agrego esto, no se me debe de olvidar. Ya que lo tengo, ahora sí voy a lo siguiente. Voy a ver que el área de mi romboide es igual a 50 centímetros cuadrados. Ahora, regresando a las fórmulas que les había compartido al inicio, que la del romboide es base por altura, voy a aplicarla para comprobar que son 50 centímetros cuadrados que tiene de área total esta figura. Voy a observar la base de mi romboide. Veo que mide 5 más 5 son 10 unidades de medida de base. El romboide tiene 10 unidades de base. De altura es de este punto de la base hacia el punto más alto, que sería este. De altura tiene 5. Y si yo multiplico aplicando la fórmula base es 10 por altura, que es 5, base por altura es igual a 50 centímetros cuadrados. Y ahí observo que es lo mismo, ¿ya vieron? Que sí coincide lo que yo calculé de área en cada triángulo. Es lo mismo, por lo tanto estamos en lo correcto. Ahora vamos a ubicarnos en este trapecio. El trapecio, la fórmula es base mayor, que sería esta, más base menor, que sería esta. Si yo sumo 12 más 6 me va a dar un total de 18 unidades. Más estas 18 unidades las voy a multiplicar por la altura. De altura, el punto más alto respecto a la base es este. Y de altura observo que tiene 5 unidades. Entonces, 18 por 5, voy a obtener, aquí voy a ir poniendo mis resultados. 18 por 5, para hacer el siguiente procedimiento. 5 por 8, 40, 5 por 1, 5 y 4 son 9. Ahí tengo ya el siguiente procedimiento, me dio 90. Ahora, ya tengo base mayor más base menor por la altura, me dio 90. Ahora, todo eso, el resultado lo voy a dividir entre 2. 90 entre 2. Y voy a obtener como resultado 45 centímetros cuadrados. Ahí está el área total del trapecio, mis amores. Es esta, 45 centímetros cuadrados. Vamos a ver si calculando de uno por uno de cada triángulo, el área de cada triángulo coincide con 45 centímetros cuadrados. Para hacerlo, voy a ubicarme en el primer triángulo. Son 9 triángulos en total. Me ubico en el primero, tomo como base este lado, serían 2 unidades de base. Y de altura, voy a medir la altura respecto a la base, el punto más alto. El punto más alto es este, de mi triángulo. Entonces, respecto a la base, voy a alinear. Fíjate bien cómo le estoy haciendo, mira. Ubico o alineo mi base, que es esta, la voy a alinear y voy a alargarla hacia hacerla coincidir con mi punto más alto, que sería la altura de mi triángulo. Y ahí me doy cuenta que la trazo mi altura, sería esta, y veo que tiene 5 unidades de altura y 2 de base. Es decir, que voy a aplicar la fórmula, acuérdate, para calcular área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. La sustituyo y esto me va a dar como base 2, porque 2 fue mi base del triángulo y de altura fue 5, y esto me va a dar como resultado 10, y esto lo divido a su vez entre 2 y voy a obtener como área de cada triángulo 5 centímetros cuadrados. ¿Por qué digo de cada triángulo? Porque todos los triángulos puedo tomar como base 2 y todos pueden tener 5 de altura. Mira, aquí está 2, 5 de altura, 2 y 5 de altura, 2, 5 de altura, 2 de base, 5 de altura. Si tú te das cuenta,
cuenta, todos son 2 de base y 5 de altura. ¿Por qué? Porque están dentro del trapecio y el trapecio tiene 5 unidades de altura. Por eso tomo como referencia esa medida. Por lo tanto, si son 9 triángulos y cada triángulo tiene 5 centímetros cuadrados de área, lo que voy a hacer es multiplicar 9 triángulos por 5 centímetros que tiene cada uno y me va a dar 45 centímetros cuadrados. Y ahí tengo el resultado y me estoy dando cuenta que coincide exactamente con la aplicación de la fórmula para sacar área del trapecio, que también fue de 45 centímetros cuadrados. Con esta explicación vamos a contestar las preguntas que vienen enseguida. Hay 4 preguntas que tú me vas a ayudar a contestar en base a lo que acabamos de realizar. Después vamos a ubicarnos en la siguiente página y en esta página vienen 2 figuras que también son trapecios, mis niños. Dentro de los trapecios hay 2 bases, una mayor, una menor y la altura. Acuérdate que para calcular la área de los trapecios se aplica la fórmula base mayor más base menor por altura entre 2. Aquí se encuentra, anótala en tu cuaderno para que ya la tengas y no se te olvide y la sigas utilizando cuando lo necesites. Ahora, ubícate en el primer trapecio y están divididos en 3 triángulos. El trapecio tiene 3 triángulos. Este, que es el más grande, tiene como base 12 unidades. Yo tomé como base esta y tracé la altura al punto más alto, que tiene 6 unidades. Si yo aplico la fórmula, multiplico 12 por 6, voy a obtener mi resultado de 72 centímetros. 12 por 6, 72. Después, este resultado lo voy a dividir entre 2 porque esa es la fórmula para calcular el área del triángulo. 72 entre 2 me va a dar 36 y ya tengo la fórmula del primer triángulo, serían 36 centímetros cuadrados. Ahora voy a calcular la de estos 2 que están aquí. Si tú te das cuenta son iguales, por lo tanto van a tener la misma área. De base van a tener 3 y de altura van a tener 6 unidades. Mira, acuérdate que la altura se mide de respecto a la base, respecto al punto más alto. Trazo, aquí yo ubico mi escuadra y voy a igualar el punto más alto, que sería este, para poder trazar mi altura de manera vertical. No lo puedo hacer de otra manera. Quedaría así, trazada mi altura, alargo la base y esta sería la altura. Y esta base la prolongo, la alargo para poder trazar la altura. Y aquí estoy comprobando que de altura tiene 6 unidades y de base tiene 3. Cuando se alarga no quiere decir que también la base se va a alargar en medida. No, solamente se alarga para poder trazar correctamente la altura. Aquí sigue teniendo 3 de base. Entonces 3 por 6 son 18. Entre 2 me va a dar a 9. Quiere decir que cada triángulo va a tener 9 centímetros de área en total. Lo voy a agregar y si yo sumo las 3 áreas, la que me dio aquí de 36 más 9 me va a dar un total de 54 centímetros cuadrados de área total en el trapecio 1. Trapecio número 2, mis amores. A ver, en el trapecio 2 lo que vamos a hacer es lo mismo. Hay triángulos dentro del trapecio. Vamos a calcular el área del primer trapecio, del primer triángulo. Ahora aquí me ubico en este que es el más grande y voy a ubicar la base. La base sería esta, tiene 9 unidades y de altura tiene 6 unidades. Aplico la fórmula, 9 por 6 son 54. Entre 2, voy a dividir entre 2 y me va a dar un total de 27 de área. El primer triángulo tiene 27 centímetros cuadrados de área. Ahora, te voy a pedir que tú calcules el área de los otros 5 triángulos que están dentro del trapecio. Ya te sabes la fórmula, base por altura entre 2. Aquí la tienes, mira, base por altura entre 2. Ahora, si la base, si tú observas, la base tiene 3 centímetros y de altura va a tener 6. Todos los triángulos van a tener 6 unidades de altura. ¿Por qué? Porque esa es la altura del trapecio, de 6 unidades. Entonces vamos a ubicarnos que son 3 de base y 6 de altura. Vas a multiplicar 3 por 6, van a ser 18 entre 2.
va a ser a 9. Quiere decir que cada triángulo restante va a tener 9 centímetros cuadrados de área. Vas a sumar 9 veces el 5, porque son 5 triángulos, y en total vas a tener 45 centímetros cuadrados de área en estos 5 triángulos. Le vas a agregar los 27 que obtuviste de área de la primera figura, del primer triángulo, que es el más grande. Entonces, tenemos que serían 1, 2, 3, 4, 5 por 9 son 45 centímetros cuadrados, 7 y 5, 12, 4, 5, 6 y una 7. Entonces tenemos que en total el trapecio 2 tiene 72 centímetros cuadrados de área. Le voy a poner aquí el cuadrado para indicar que es área y con esto terminamos la explicación de la actividad. Realízalo tú paso por paso para que lo tengas también en tu cuaderno y contesta las preguntas, por favor. Hasta la próxima.